Bueno, como les acabo de aconsejar, sería bueno que vean los patrones de herencia no clásicos uno y 2 juntos. Ahora vamos a entrar en la parte 2 y en esta segunda parte vamos a ver los patrones de herencia asociados con la expansión de tripletes y con los mecanismos de imprinting. Vimos los de herencia mitocondrial y ahora vamos a ver estos dos. Eh, Entonces, los objetivos que tenemos es comprender los mecanismos moleculares, entender el concepto de umbral en la expansión de tripletes, abordajes diagnósticos y las características. Entonces, vamos a ver que en el caso de expansión de tripletes, estamos hablando de enfermedades que se producen principalmente por una amplificación desmedida de tres nucleótidos. Esto es un trastorno genético causado por esta repetición anormal que cambia la función o impide la función, y ahora vamos a ver si estamos hablando de ganancia o pérdida de función, asociado con el gen en donde se produce la expansión específica. No sigue los patrones típicos observados en enfermedades clásicas, dado que estas son enfermedades dinámicas. Sin embargo, y esto hay que tenerlo en cuenta, cuando la mutación que induce la aparición de un fenotipo en una familia está presente, la segregación a partir de ahí es de manera clásica como enfermedades autosómicas dominantes o autosómicas recesivas, dependiendo del el tipo de expansión que se produce. Pero vamos a tratar de entender eso en el detalle. Hablamos que las expansiones de tripletes son mutaciones dinámicas, dado que una región asociada a la expresión de un gen puede tener una serie de repeticiones de 5 a 50, en este caso, donde las consideramos repeticiones presentes en la población o repeticiones, en este caso, normales o wild type. Cuando existe una amplificación de estas 50 repeticiones, entramos en el rango de las repeticiones de 50 a 200, podemos estar en un fenómeno de premutación y el número de mutaciones en este caso va a ir dependiendo del tipo de amplificación o gen que tenemos. Entonces podemos hablar de alguna amplificación y entonces estar en el caso de una premutación. En el caso de premutación tenemos expansiones de tripletes que son significativas, pero no son suficientes para dar origen a fenotipo. Cuando se pasa ese límite, un límite de mayor a 200, es donde entramos en la mutación eh, determinada, que es las expansiones que van a determinar en los individuos la presencia de un fenotipo. Entonces, vamos a ir viendo que estas mutaciones en las generaciones pueden ser dinámicas porque pueden ir expandiéndose y entonces empezamos a hablar de fenotipos asociados con estas expansiones. Existen al menos dos mecanismos moleculares propuestos para los cuales se produce esta amplificación de generación en generación. Y uno de los mecanismos propuestos es que cuando la polimerasa empieza a replicar el ADN en regiones repetitivas, en este caso regiones GTC repetitivas, cuando está replicando esta región, puede producirse un deslizamiento, un despegado de esta polimerasa y las hebras asociadas que vuelven, en este caso, a asociarse por homología, dejando un loop. Este loop puede ser, dependiendo de las simplificaciones que tenga de estos trinucleótidos, puede ser muy grande y entonces aumentar de replicación en replicación el número de amplificaciones y esto llevar a una expansión. También ha sido descrito que, o se ha propuesto, no descrito, se ha propuesto un mecanismo de recombinación involucrada ahora en la generación de expansión, donde una recombinación por regiones homólogas, pero desfasada, dado el número de triplicaciones, podría llevar a que uno de los alelos tenga una porción más grande de expansión y entonces lleve a una amplificación de esta trinucleótidos. Estos trinucleótidos
se expanden en regiones específicas, donde ya existe un número de repeticiones que puede amplificarse, existen amplificaciones en regiones promotoras de un gen específico que están asociados con el síndrome del frágil X, que llevan a un aumento significativo de las expansiones de CGG en regiones promotoras que llevan a la posterior silenciamiento transcripcional y la pérdida de función dada la no expresión de este gen del frágil X. ¿Ok? Entonces, esto es una expansión en un gen específico en la región promotora que puede llevar al silenciamiento. Existen otras enfermedades donde las amplificaciones se producen en regiones intrónicas, como la ataxia de Friedrich, y también están asociadas con una pérdida de función de la expresión de la frataxina. En el caso de la enfermedad de Huntington o la ataxia cerebelar, las expansiones se producen ahora en regiones codificantes. En este caso, por ejemplo, en el Huntington se produce una expansión de codificación de 3 nucleótidos de glutamina, y entonces esta proteína va a tener una expansión significativa en su secuencia aminoácida de poliglutaminas. Esta expansión de poliglutaminas confiere una nueva función tóxica a la proteína, y entonces estamos en la presencia de una ganancia de función. Existe en las distrofias miotónicas, regiones de amplificación en la región del mensajero 3' no codificante, que esto lleva a una nueva propiedad en este ARN y una ganancia de función. Entonces, diferentes regiones de amplificación localizadas en distintas regiones del gen pueden estar asociadas con distintas anomalías, ganancia o pérdida de función, y eso está asociado con la inducción de la enfermedad. Vamos a hablar ahora, que es común en las diferentes enfermedades por expansión de tripletes, el fenómeno de anticipación. ¿Y qué es el fenómeno de anticipación? Es el fenómeno de aparición en las generaciones con familias que tienen mutaciones de tripletes, de edad avanzada de los síntomas. El abuelo empieza con síntomas a los 60, 65 años, el hijo describe los primeros síntomas a los 50, 45 años, el nieto describe los síntomas a los 35, 40 años. Entonces, existe a lo largo de las generaciones una anticipación en la edad de aparición de los síntomas. Además, si vemos la progresión de los síntomas entre el abuelo, el hijo y el nieto, existe un incremento en la severidad de este fenotipo. Entonces, el fenómeno de expansión, el fenómeno de anticipación está relacionado con la expansión de las secuencias. En estos desórdenes genéticos, la expansión de la repetición de trinucleótidos tiende en sucesivas generaciones a presentarse de manera más severas y en edades más tempranas. A medida que entre el padre, el hijo y el nieto existe una anticipación, o sea, una reducción en la edad en la cual aparecen los síntomas y un aumento en la severidad de mediano, moderado a severo, aumento en la severidad de las manifestaciones. Esto está correlacionado con el número de expansiones en cada generación. Y como hablábamos, es una mutación dinámica, vamos a encontrar que en el nieto el número de expansiones está mucho más amplificada que en el hijo, que tiene un número de expansiones significativo, que en el abuelo, que el número es menor. Y esto puede ser observado mediante diagnósticos en diferentes estadios. Nuevamente, si analizamos cómo correlacionan el tiempo de onset para cada una de estas enfermedades con el número de repeticiones, vemos que existe una correlación hacia un aumento del número de repeticiones y una disminución del onset. ¿Ok? Entonces, vamos a ver y vamos a entender cómo se observan este número de repeticiones de diferentes maneras. Vamos a ver que existen la forma de diagnosticar las expansiones a nivel molecular, y entonces vamos a correlacionarlo con los eventos posteriores de anticipación. Entonces, si tomamos un ejemplo, que es la distrofia miotónica,
y entonces partimos de una muestra del paciente o de distintos individuos de la familia, de las cuales obtenemos sangre periférica, obtenemos ADN genómico de las células del sistema inmune y podemos hacer una extracción de genómico que vamos a posteriormente correrlo en una corrida electroforética. Para eso, para que el ADN genómico, que es muy extenso, lo podamos correr, necesitamos realizar una restricción con una enzima de restricción, una endonucleasa, que es capaz de cortar aleatoriamente en ciertas regiones, ¿ok? Que reconoce por secuencias específicas, que van a dar fragmentos de distinto tamaño que ahora pueden ser corridos y separados en un gradiente, en un gel de agarosa en este caso. Nosotros queremos diagnosticar número de expansiones, para eso necesitamos poder identificar la región en la que se han producido las expansiones, entonces necesitamos una sonda, que una sonda es un fragmento, en este caso de ADN, con una secuencia específica que va a hibridar de manera complementaria con la región de interés, en la cual vamos a poder ver distintos fragmentos dependiendo de cuánto se han expandido estos tripletes. Entonces, si tuviéramos la región de expansión dentro de los sitios de corte con enzima de restricción y nosotros ponemos una sonda complementaria a esta región, vamos a poder ir viendo la identificación de diferentes bandas. Y lo que sabemos es que el DNA genómico está cortado en fragmentos de distintos tamaños a lo largo de toda esta corrida. Con la sonda podemos ver específicamente una región o una banda asociado a esta región donde están las expansiones y otra banda asociado con un alelo que tiene un número significativo de expansiones. Entonces lo que podemos ver es que este individuo posee dos alelos que tienen el mismo tamaño de expansión, este individuo tiene un alelo correspondiente al tamaño de expansión wild type y un aumento en otro de los alelos que no es significativo, o puede ser significativo, digo, es significativo suficiente como para que lo podamos identificar. Este posee una expansión significativa comparada con el otro individuo y este una mucho mayor amplificación. Entonces podríamos correlacionar la idea de abuelo, hijo y nieto con disminución del onset, aumento de la severidad con el número de expansiones. Este podría ser el abuelo, este podría ser el hijo y este podría ser el nieto. Entonces, podemos correlacionar el número de expansiones con el fenómeno de anticipación. Vamos a entrar ahora en también, y esto lo van a ver en los talleres, podemos utilizar otras técnicas de amplificación de esta secuencia, podemos usar una PCR utilizando primers que flanqueen la región de amplificación y ver si podemos amplificar. A veces, dado el número de expansiones, la PCR se hace más difícil de amplificar. Existen otras técnicas como la TP-PCR, que utiliza primers y una diferente combinación de primers y primers que se asocian a las expansiones, y entonces vamos a poder ver multipicos de diferentes tamaños dependiendo del el número de amplificaciones que tenga el alelo en el cual estamos mirando. Vamos a pasar ahora a la parte de impronta genómica y vamos a prestar bastante atención en esta parte, dado que vamos a dedicar también un taller específico para la parte de imprinting, y vamos a definir la impronta genómica como un mecanismo epigenético que no cambia la secuencia de bases, pero que regula la expresión de genes dependiendo del origen parental. ¿Qué significa? Que en diferentes casos, un alelo heredado del padre no es igual que el mismo alelo heredado de la madre. ¿Por qué? Porque un alelo se encuentra silenciado, podría ser el paterno, mientras que el otro se encuentra habilitado para ser expresado, en este caso sería el de la madre. ¿Cómo se hace este silenciamiento selectivo en el gen dependiendo de uno de los parentales? Se produce mediante modificaciones como la metilación del ADN, ¿ok? Esa metilación es la marca que va a ser transferida y que posteriormente va a generar cambio en la compactación en las histonas, lo que va a impedir posteriormente la transcripción de este gen. Significa entonces que la impronta genómica
un gen es sometido a una marca únicamente en uno de los dos alelos, ya sea paterno o materno, dependiendo que entonces en una célula tenga un gen silenciado paterno, el mismo gen habilitado para ser expresado materno. Y así vamos a encontrar a lo largo del genoma no muchos genes, un porcentaje de genes que se encuentran silenciado el paterno o silenciado el materno, dependiendo de los genes, y entonces necesitamos de una expresión única de cada uno de estos alelos para no incurrir en ninguna anomalía que lleve a la manifestación de un fenotipo. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender que el imprinting es un proceso normal que determina la expresión diferencial monoalélica, un solo alelo expresa el gen en cuestión, en la descendencia, de acuerdo a la marca epigenética que tiene específicamente el alelo parental de los dos alelos en cuestión. Se diferencia de las leyes de Mendel en que ambos alelos, materno y paterno, pueden no ser equivalentes desde el punto de vista de la expresión. Entonces no hay una segregación independiente en este caso. Hay un número reducido de genes, como les mencionaba, un 1%, aproximadamente o más de 80 genes, involucrados en los fenómenos de impronta. Entonces vamos a entender que existe, y vamos a repasar nuevamente los mecanismos claves, ¿no? La metilación del ADN es clave, es la modificación química que incorpora un grupo metilo específicamente y juega un rol central en la impronta, en la marca. ¿Ok? Esto se produce durante la formación de gametas y es diferencial. Los espermatozoides van a generar un mecanismo de imprinting selectivo en diferentes genes específicamente, y los óvulos van a jugar un papel contrario acerca del imprinting o los genes de imprinting. Estos patrones de metilación específicos marcan así ahora los genes imprintados, y estos, una vez que se junten para generar un nuevo individuo, van a permitir, dado su origen parental, el mecanismo de silenciamiento. Existen en estos diferentes genes y cromosomas asociados a los mecanismos de imprinting una región de control de la impronta que, a medida que estas regiones son marcadas con la metilación, pueden determinar cuáles genes van a estar imprintados. Entonces, la metilación puede silenciar o activar dependiendo de los genes adyacentes que se encuentren asociados a las regiones de control de impronta. Como les mencionaba, una vez que tenemos esta marca, las histonas también pueden ser modificadas químicamente para generar mayor o menor compactación y controlar posteriormente la expresión en estas regiones. La impronta involucra cambios, inicialmente la marca de metilación del ADN, pero también involucra los cambios en las histonas que afectan la estructura de la cromatina. Y de esta manera, modulando la accesibilidad de los factores para la transcripción. Algunos genes imprintados también están regulados por pequeños ARN no codificantes que pueden interactuar con las regiones y afectar así la marca de metilación o la expresión. Vemos entonces en un ejemplo este mecanismo de expresión diferencial asociado a un alelo según el parental. En este caso, si hablamos de un gen específico, un alelo específico, el óvulo no tiene marca de metilación y entonces permite o habilita la expresión de ese gen. El espermatozoide posee la marca de metilación cuando ambos se juntan para formar este óvulo, perdón, este ovocito fecundado que va a permitir la generación a partir de esta célula un nuevo individuo. Poseemos un alelo de origen paterno que se encuentra silenciado y un alelo de origen materno que permite la expresión de genes. Esa expresión monoalélica es la que nosotros necesitamos para que no haya la observación de un fenotipo anómalo. Entonces, la impronta depende del parental, puede ser tanto materna como paterna. Y bueno, ya lo hemos mencionado, el mecanismo de silenciamiento que involucra también la modificación de las histonas. Entonces, tenemos que entender que si tenemos un grupo de parentales, este es el padre, esta es la madre, el padre posee un gen imprintado, que es el gen B, en un cromosoma,
y otro gen, el gen A, estos están en distintos alelos, en el cual permite la expresión del gen A. Este ovocito tiene, contrariamente, el gen A imprintado, o sea, impide o silencia la expresión de este gen y permite la expresión del gen B. Este individuo, normalmente necesita la expresión del gen A y la expresión del gen B. Sin embargo, el gen A va a ser expresado por una habilitación del cromosoma materno para expresar el gen A y va a tener expresando el gen B de origen paterno el gen A y de origen materno el gen B. Y va a tener silenciados contrariamente los otros genes. Este individuo, dado que ha recibido de estos parentales el cromosoma X y el cromosoma Y, va a ser un individuo varón. Este varón, luego en sus células germinales y en la generación de espermatozoides, va a tener un patrón de varón de imprinting, va a borrar las marcas, estas marcas están en sus células somáticas, en la espermatogénesis, va a borrar las marcas que recibió de sus parentales y generar únicamente gametas con marcas de varón. Gen A habilitada su expresión, gen B reprimido en todas sus gametas. Ahora, si hablamos de estos mismos parentales, ahora van a tener una segunda descendencia. Esta descendencia tiene los mismos patrones, gen liberado A y reprimido en el B en el espermatozoide, gen reprimido A y liberado en el B en el ovocito, pero ahora el segundo hijo es una mujer, dado que recibe dos cromosomas X. En este caso, la mujer posee el gen que puede expresarse del parental paterno A y el gen que puede expresarse del parental materno B, y reprimido los contrarios. Sin embargo, en su oogénesis va a borrar estas marcas y hacer marcas contrarias únicamente de mujer. Gen reprimido A y gen que puede habilitar la expresión de B. ¿Se entiende entonces la idea de los parentales según el sexo del parental generan marcas de imprinting asociados a su desarrollo sexual? Sin embargo, y esas marcas van a generar un nuevo individuo que en ese nuevo individuo, dependiendo del sexo, va a poder borrar y volver a generar marcas de imprinting en este caso. Entonces es muy importante entender este proceso porque espermatozoide y óvulo permiten una expresión o no diferencial en el nuevo individuo y este individuo va a tener esa expresión reprimida y liberada en sus células somáticas. Sin embargo, para el momento de sus células germinales, dependiendo de su sexo, si es varón, va a reprimir ese gen y si es mujer va a permitir la expresión de ese gen, dadas las marcas epigenéticas que se producen en el periodo de desarrollo de las células de las gametas. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender este fenómeno de imprinting porque están anomalías asociadas a fallas en la expresión de estos genes asociados a los mecanismos de impronta. Por ejemplo, los genes PLAGL1 y el HIMA están localizados en el cromosoma 6, en el locus del brazo largo, la región 2, banda 4. Ambos genes tienen una expresión exclusivamente paterna, siendo la copia materna silenciada. Existe un mecanismo de impronta, el individuo varón va a permitir la liberación de la expresión de estos genes. Sin embargo, el individuo mujer va a generar en sus gametas un silenciamiento específico mediante metilación del ADN de las regiones de impronta asociadas a la expresión de estos genes. Entonces, un individuo necesita la expresión de estos genes y va a ser permitida únicamente de origen paterno y no materno. Sin embargo, existe una enfermedad que se llama la diabetes mellitus neonatal transitoria de tipo 1. Está asociada a esta enfermedad a mecanismos de impronta caracterizada por la aparición de un fenotipo de diabetes durante el primer año que puede tener resolución espontánea, pero puede también aparecer posteriormente durante la infancia, la adolescencia o la edad adulta. La
asociación de esta enfermedad está asociada a un desbalance en la expresión de estos dos genes, el PLAGL1, ¿ok? Y el que está acá, y el HIMA1. Teniendo la expresión monoalélica del parental paterno y la represión monoalélica del parental materno, no tenemos este tipo de enfermedad. Sin embargo, cuando existe un desbalance asociado a una expresión anómala de estos genes por pérdida de silenciamiento o anomalías que ahora vamos a entender, puede aparecer este fenotipo de la enfermedad. Para terminar de entender un poco cómo la impronta, que es un mecanismo fisiológico, lo tenemos todos y lo necesitamos que esté correctamente, puede estar asociado con la enfermedad, vamos a ver este ejemplo, que ahora este ejemplo está representado por otros genes, y vamos a entender entonces cómo un síndrome, que se llama de Prader-Willi o de Angelman, puede estar asociado a la expresión, ya sea materna o paterna, de genes con impronta característica. Entonces, vamos por partes para poder entender esto de la impronta genómica. Existe una región crítica que cuando hay genes en esa región crítica que cuando no se expresan de manera monoalélica en un individuo, tenemos un fenotipo de enfermedad. Dentro de estos genes tenemos genes que tienen expresión bialélica, dentro de esta región o este locus tenemos genes acá en verde de expresión bialélica, una región de impronta, ¿okay? Con genes que tienen impronta materna en azul, solo van a estar permitida su expresión del alelo que viene, o del cromosoma 15 que viene de origen materno, y genes de impronta paterna que solo van a estar expresándose en la condición del cromosoma de origen paterno. Entonces, tenemos genes en estas regiones que están improntados. Necesito expresar gen O y gen P para no tener ninguna afectación, ningún fenotipo. Si no expreso por algún motivo el gen P, puedo tener un fenotipo de Angelman. Si no expreso por algún motivo el gen O, puedo tener un fenómeno de Prader-Willi. Entonces, necesito de la expresión monoalélica del gen rojo, en este caso era el O, y del gen azul, en este caso era el P, tanto de origen materno liberado, tanto de origen paterno liberado, y tengo ambos locus de los cromosomas, tanto de origen materno-paterno, pero uno está silenciado y contrariamente. Si existiera un caso de delesión en una región que la recibo por parte paterna, no voy a estar pudiendo expresar el gen azul, que en realidad viene liberado de origen paterno, y entonces voy a tener el síndrome de Prader-Willi. Si en el otro caso tengo la misma lesión, pero es la misma lesión, pero ahora no de origen paterno, sino de origen materno, no voy a estar expresando el gen rojo, por más que tenga un alelo que está silenciado de origen paterno, y voy a tener el síndrome de Angelman. O sea, esta región de lesión que es común a los dos, se diferencia por los genes que voy a estar expresando o no, y van a determinar distintos tipos de enfermedad. Además, tenemos fenómenos asociados con la impronta genómica, que son los fenómenos de disomía uniparental. La disomía uniparental hace referencia a una situación en la que, por un evento de anomalías cromosómicas, ambos cromosomas, en este caso el cromosoma 15, vienen de un mismo parental materno. En este caso tengo, como vienen del mismo parental materno, la expresión liberada del gen rojo, pero no la expresión del gen azul, y entonces voy a tener un fenotipo de anomalía. O si tengo el contrario, voy a tener ambos disomía uniparental paterna y la eliminación de la expresión del gen rojo. Entonces, en el evento de Prader-Willi podemos asociarlo a una delesión en la región de origen paterna,
u una disomía uniparental materna, donde ambos genes están silenciados, o alteraciones o mutaciones en el centro de impronta paterna que desregulan el silenciamiento. ¿Ok? En el caso de Angelman, la misma lesión, pero ahora de origen materna, duplicación o disomía uniparental, en este caso paterna, contraria, porque tengo ambos genes silenciados, o mutaciones en el centro de imprinting materno. Bueno, hemos llegado al final de este seminario. Espero que haya quedado claro la parte de la expansión de tripletes, las mutaciones dinámicas y los mecanismos de impronta. Traten de seguir y entender un poco este mecanismo de imprinting, entiéndanlo como un proceso fisiológico que lo necesitamos para tener nivelado la expresión de ciertos genes y que cuando se desregula lleva a enfermedad. Vamos a estar viendo en el taller un taller específico para los mecanismos de impronta donde van a poder evacuar todas las dudas y preguntas que tienen.